Hola, ¿qué tal, hermanos? Que Dios te bendiga. Es un placer y un privilegio siempre el poder estar delante de toda la iglesia, delante de todos ustedes que pudieran ver este video. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Sea que estés viendo este video recientemente o ya haya pasado mucho tiempo de este video, que Dios te bendiga. Muchas gracias por darte el tiempo de buscar de parte de Dios lo que tiene para tu vida por medio de la palabra de Dios. Vamos a orar muy rápidamente. Inicialmente quiero leer el versículo de Mateo 25, versículo 14. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Padre bendito, bendícenos como siempre, Señor, por medio de tu palabra. Bendice a todos aquellos que están viendo este video. Bendice a los que están aquí, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender más y más, Señor, de tu palabra, a aprender más de ti. Y sobre todo, Señor, como cada jueves, ayúdanos a conocer un poco más del bendito Espíritu Santo, Señor. Amén. Ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros y que hace todas las cosas posibles y que nos ayuda en el caminar del día a día como cristianos. En Cristo Jesús ponemos en tus manos este mensaje, Señor. Amén. Amén, amén. Y bueno, hermano, que Dios te bendiga. Leíamos aquí en Mateo capítulo 25, versículo 14. Si lees ahí en tu Biblia, tiene un título que dice Parábola de los talentos, y es precisamente lo que en esta noche queremos reflexionar, queremos meditar, queremos analizar, queremos leer. ¿Qué es lo que dice la Biblia referente a los dones y la relación que tienen los dones con el Espíritu Santo? ¿Qué función tiene el Espíritu Santo respecto a los dones? Y porque es una parte importante, es importante nosotros como hijos de Dios conocer esta parte, porque como lo vamos a ir viendo poco a poco, tiene una parte medular del significado de los dones, de los talentos, y el propósito de por qué es que nosotros como hijos de Dios se nos ha dado o se nos da o se te va a dar un don, una capacidad. ¿Y para qué te lo están dando? ¿Para qué nos dieron este don? ¿Para qué nos dieron esta capacidad, esta habilidad? Como hijos de Dios, esta parte es súper importante. Y vuelvo a repetir, Mateo 25, 14 dice, son palabras de Jesús, y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y esta parte de bienes lo podemos entender también como talentos, lo podemos entender como dones, lo podemos entender, vamos a ver un poquito más adelante, como una capacidad e incluso dinero, ¿verdad? Vamos a analizar primeramente qué son los dones. Para ti que estás viendo este video y para los que estamos aquí, ¿qué es un don? ¿Qué son los dones? Una pequeña definición podría ser que los dones es un sinónimo de talentos, y como leíamos aquí en la Biblia, en Mateo, dice que son bienes. Un hombre se fue lejos y les dio bienes a sus siervos. Entonces, dones, sinónimo, talentos, bienes, dones. Pueden ser, dice aquí, pueden ser capacidades o habilidades especiales otorgadas por Dios para servir a los demás y edificar a la iglesia. Ya por definición podemos ver, hermano, hermana, que los dones son para servir a los demás, servir a la iglesia de Dios. Amén. Y no servirse de eso. Y vamos a ver un poquito más prácticamente qué es un don y de qué manera uno puede ponerlo al servicio de la iglesia para que sea edificada. Pueden ser capacidades, los dones pueden ser capacidades o habilidades. Esta parte de dones abarca un campo, hermano, un panorama
panorama bastante amplio de qué es lo que el jefe, el padre de familia, aquí dice un hombre que yéndose lejos deja a sus siervos. Es un campo muy amplio de a qué se refiere esto de bienes. Entonces pueden ser capacidades o habilidades especiales, otorgadas ¿por quién? Otorgadas por Dios. De esta manera podemos decir que es el Padre quien otorga estos bienes, es el Padre quien otorga estos dones, pero vamos a analizar un poco más adelante qué relación tiene aquí el Espíritu Santo. Dice aquí también la definición, son temporales, y ahorita vamos a ver por qué son temporales. ¿Por qué te digo que son temporales? Y pueden variar. Es decir, no todos se les da lo mismo, no todos los dones son lo mismo, pueden variar según la voluntad de Dios. El propósito, en inicio, por definición de los dones, es servir a los demás y glorificar a Dios. Estos dones que Dios nos ha dado, que el Padre nos ha dado, no son para nosotros mismos, sino para servir a los demás y glorificar a Dios. Entonces, los bienes de Dios, los bienes que el hombre les deja a sus siervos, son talentos, incluso te puedo decir que es como dinero, son capacidades, habilidades, talentos, bienes que Dios da a sus siervos para ayudarse entre sí, para lograr esa dependencia de que un solo pastor, un solo hombre, un solo anciano, un solo mujer, un solo miembro de la iglesia no puede hacer todo. Tiene que formar esa unidad con los demás hermanos en la iglesia para salir adelante, para salir avante ante las diferentes circunstancias de la vida cristiana, para servir. En una iglesia, hermano, no todos tenemos la misma capacidad, la misma habilidad. Cada uno tiene su capacidad y cada uno tiene su habilidad para ayudarnos entre nosotros, entre sí, edificar a la iglesia. Y cada uno de estos dones, de estas capacidades, son dados a cada uno conforme a la capacidad de uno. ¿Por qué digo a la capacidad de uno? Regresemos a Mateo 25:15, dice, a uno, este hombre que se fue lejos, dice, a uno dio 5 talentos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí de un inicio, hermano, podemos ver que el Señor que se fue lejos, la parábola que Jesús narra, le deja a uno, le deja 5 talentos, y este que tiene 5 talentos va y los trabaja, los esfuerza, los trabaja, los pone a trabajar, y esos 5 los multiplica, los duplica, porque dice que de 5 sacó otros 5 y esos 10 los entregó a su señor. El señor, cuando vino, le dijo, buen siervo, sobre poco te puse, ahora sobre mucho te pondré. Dice, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí vemos, hermano, hermana, que estos dos siervos
tanto el que tenía 5 como el que tenía 2, duplicaron cada uno los dones que Dios le había dado, los bienes, los talentos. Estas dos personas son ejemplo, hermano, de que estos siervos tienen una capacidad diferente. Hablando por definición de los dones, decíamos que era una capacidad o una habilidad que Dios te daba. Ahora, uno tenía la capacidad de trabajar 5 y otro tenía la capacidad de trabajar 2. Y no son lo mismo. A ninguno de los siervos le dio exactamente la misma cantidad. Y vamos a ver más adelante al que le dio solamente 1. Dice, pero llegando, estoy leyendo el versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, hasta ahí vamos a hacer una pausa. De cierta manera, a nuestro criterio, a lo que uno podría entender, de cierta manera, hasta ese momento no hay ninguna falta, no hay ningún pecado, no hay nada que reprocharle al que se le dio 1 talento. Porque ¿qué hizo? Pues ciertamente lo guardó, lo escondió y no lo perdió. Quiero que te des cuenta, el patrón que lleva esta parábola, el de 5 duplicó, el de 2 duplicó y el de 1 escondió. Ese es el patrón que nos va narrando aquí la parábola. Y de momento no hay nada malo, pero esperemos a ver qué responde el Señor. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y ahí da una orden el Señor y dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, y esta es la parte fuerte, al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y hermano, esta parte de los talentos, fuera de ser una parte condenatoria, fuera de ser una parte de querer como espantarte, de decirte, pon al servicio de Dios los talentos que Dios te ha dado, fuera de esa línea de querer espantarte, sí lleva una línea de exhortación y de ánimo. Yo sé que Dios, tú que estás escuchando este video, de los que estamos aquí, Dios nos ha dado capacidades y habilidades especiales. Y si esas habilidades especiales, cuéntalas, no sé, son 3, son 2, son 5, es una, son 10, son 15, son 20, no lo sé. Cada uno de nosotros tiene que hacer esa reflexión de cuántos talentos son los que Dios te ha dado. Y tomar ejemplo del que tiene 5, duplicarlos. Pero ¿cómo puedo yo duplicar estos talentos que Dios me ha dado? Por ejemplo, a un hermano que se le facilita, no sé, cantar y tocar guitarra. Ahí digamos que ya tiene 2 talentos. Esos 2 talentos, ¿cómo los duplica? Dice aquí, por definición, esos talentos que Dios te da son para servir a los demás. Y es esta parte de darlo, como dice Jesús, darlo a los banqueros para que lo trabajen. Esa parte de ponlos a trabajar. Es decir, si Dios te dio el don de la música, de tocar un instrumento o de cantar, metámonos al servicio en Dios y pongamos esto en manos de Dios. Si Dios, lo vamos a ver más adelante, tiene una serie de habilidades
que muchas veces, no sé por qué, siempre nos vamos hacia estas, ¿no? Hacia las más vistas, la de predicar, la de cantar, la de tocar, quizás la de abrir el culto, la de ser maestro como de ceremonia. Pero vamos a ver que Dios da muchas más habilidades que quizás durante el mismo culto no se ven. Y si tú detectas que Dios te da esta habilidad, que Dios te dio esta habilidad, pongámosla al servicio de Dios. Y poniéndola al servicio de Dios es que se va a duplicar, es que se va a crecer, se va a perfeccionar. Esa habilidad que tienes, esa capacidad especial amén. Que Dios te ha dado, se va a duplicar, va a crecer porque se está poniendo al servicio de Dios. A lo mejor ahorita cantas, o a lo mejor ahorita predicas, o a lo mejor ahorita oras frente a 10, frente a 5, frente a 2, y ya después, en el proceso que Dios tenga con cada uno, y dependiendo la capacidad que cada uno tenga, a lo mejor ya después vas a cantar sobre 50, vas a cantar frente a 100, vas a orar frente a 100, vas a predicar frente a 200, frente a 5,000, qué sé yo. Todo depende de esa capacidad que tú tengas, que Dios te haya dado, porque no depende de nosotros, es una capacidad. Mi hermano, ahorita yo te estoy hablando y hablo de capacidad. Yo no tengo esta capacidad de poder expresarte, de poder pasarte la palabra de Dios a ti, si no es que Dios ya me lo dio. No es de mí, no nace de mí. Y cualquiera que se pare aquí, hermano, no es que nazca de uno. Por muchos estudios que tengamos de expresión, de cuerpo físico, lenguaje físico y demás, al final todo proviene de Dios, y es Dios mismo quien nos permite poner esto al servicio tuyo para que esto se duplique, porque cada uno de nosotros que reconocemos que Dios nos ha dado estas capacidades y habilidades, queremos duplicarlas para que cuando venga nuestro Señor me diga: a ver, Juan, yo te di tanto, regrésamelo. Y por eso, por definición, te decía que son temporales, porque en la medida en la que el Señor venga, es el tiempo en que nosotros le vamos a entregar todo. Es esa parte de la rendición de cuentas, que son mucho más procesos, ya después hablaremos de esto, pero es esa parte de viene el Señor y llama a sus siervos: a ver, Juan, te di esto. Sí, Señor, me diste esto y logré multiplicarlo, logré hacer esto, Señor. Y yo, de verdad, es un anhelo que todo cristiano debiera tener, de poder escuchar esas palabras de parte de Dios que te diga: buen siervo fiel. Amén, amén. Sobre poco te puse, ahora sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y es un anhelo, hermano. Y hasta me dio escalofríos de pensar cuando Dios nos esté diciendo eso, hermano. Pero qué terrible va a ser que nos diga: a ver, Juan, te di esto. Señor, es que tuve miedo, es que no me atreví a ponerlo, es que me dio pena cantar, me dio pena hablar, me dio pena predicar. Señor, me dio pena evangelizar, es que yo lo tenía de frente y me dio pena, no pude. Y lo escondí, lo enterré. Y aquí está, Señor, tú me lo diste, y aquí está bien guardadito, aquí lo tienes, no lo usé, está nuevo. Y qué terrible que el Señor diga: quítenselo y dénselo al que tiene 10, y a este siervo inútil échenlo afuera, échenlo a las tinieblas, dice, de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Por eso digo que eso es algo importante como hijos de Dios. Ahora, hay que analizar todo el contexto, y eso lo vamos a ver quizás en otra ocasión, de por qué a este siervo casi inmediatamente lo echa fuera. Porque no solamente por no haber trabajado el don, sino porque también tenía un concepto de su Señor que pareciera erróneo. Señor, es que yo supe que tú eras duro. Señor, es que yo supe que tú eras así. Podríamos decir que este quizás no conocía bien a su Señor. Amén, amén. Es toda una parte contextual que después lo hablaremos. Acompáñame, por favor. Vamos a Romanos 12. Romanos 12,
Entonces, resumiendo esta parte de Mateo 25, los dones que Dios nos ha dado, y más adelante vamos a ver que es por medio del Espíritu Santo, son para crecer, para que crezcamos, pero no que yo crezca, sino que por mi servicio a Dios es donde yo crezco y donde ayudo a levantar a los hermanos. En un culto donde a lo mejor, otro ejemplo práctico, un culto donde a lo mejor están muy pasivos, y el hermano que está dirigiendo la alabanza tiene la habilidad, tiene la capacidad de levantar el ánimo de los hermanos, es esa parte ahí donde la pone en práctica, y decir, a ver, hermanos, pongámonos de pie y alabemos y aplaudamos y alabemos a Dios, que Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. Sirva el comentario para decir que en estas fechas están próximas a celebrarse. El día de mañana se celebra esta parte cultural mexicana de festejar, de recordar a los muertos, de buscar, exaltar la muerte, de buscar los muertos, de consultar incluso a los muertos. Sirva para decirte, hermano cristiano, hermano hijo de Dios, hija de Dios, que nosotros somos hijos de un Dios de luz, hijos de un Dios vivo, y no podemos caminar en la misma carrera que el mundo está haciendo. Estamos buscando aprender más del Espíritu Santo, que es quien nos da vida, que es quien nos lleva a toda verdad, quien es quien nos da las palabras precisas en el momento que lo necesitamos. No es un Dios muerto, hermanos. Si hablamos de que estamos aprendiendo de Él, es porque está vivo, es dinámico, se mueve, ha dado salpicaduras en toda su palabra de la vida que Él da y de los testimonios, incluso se me ocurre ahorita Jonás, hermano, quien no quiere obedecer a Dios y muere 3 días dentro de un pez, hermano. ¿Quién sobrevive 3 días dentro de un pez con los jugos gástricos, todo lleno de ácido? Y a los 3 días, Jonás dice, ya, Señor, y habla con Dios, se arrepiente, y a los 3 días el pez escupe a Jonás, y va Jonás y ya predica. Somos un Dios de vivos, un Dios que nos da vida. Romanos 12:5. Así nosotros, dice Pablo, así nosotros, tú que estás viendo el video y los que estamos aquí, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Aquí está Pablo hablando de toda la iglesia en Roma, toda la iglesia de Dios, toda la iglesia de Cristo. Dice, así nosotros, que somos muchos, no todos somos iguales, somos muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ya está de nuevo esta relación de unos con otros, de que no soy independiente, de que estoy en unión en la iglesia, estoy en unión con mis hermanos, me relaciono, hay una unión con mis hermanos. Somos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dice aquí, y empieza Pablo una lista de estos dones que nos es dada, dice, según la gracia que a cada uno nos fue. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, ya van 3, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y aquí está Pablo diciéndonos que en la iglesia, en la congregación,
en tu iglesia local donde tú te congregas y en la iglesia universal, todos los hijos de Dios, hay diferentes dones. Hay diferentes dones. Y aquí solamente enuncia 7. Pero hermano, los dones que Dios te da son innumerables. Podríamos decir que son solo 7. Pero hermano, yo creo que son muchísimos. Y da la lista. Da la lista Pablo y dice, el de profecía. Dios da aún a sus hijos, a la iglesia, el don de profecía. Pero no es esa profecía donde se levanta uno y dice, así dice el Señor, y dice cualquier tarugada o cualquier pensamiento que se le viene. La profecía, hermano, es cada vez que tú abres la Biblia y Dios te da una palabra. ¿Sabes qué? A lo mejor este versículo a lo mejor le ayuda a mi mamá porque dice, te amo, con amor eterno te he amado. Y por el simple hecho de tú haber trasladado la palabra de Dios a tu mamá, ya fue una profecía, porque profecía es hablar de parte de Dios. Sí, amén. Y puede ser en una charla normal, están hablando los hermanos, las hermanas, y están sacando palabra de Dios, y están hablando y están diciendo, no, y Dios, y la palabra dice esto, y a lo mejor ya están ahí profetizando, están hablando de parte de Dios. Hermano, yo tengo un problema y es que tengo esto. Hermano, pues la palabra de Dios dice pues que confieses tus pecados, que oren por ti y que ya te arrepientas y que ya no vuelvas a ese pecado. Ya le estamos profetizando porque es lo que dice la palabra de Dios. O si de servicio, hermano, es que yo quiero barrer, hermano, es que yo quiero limpiar, hermano, póngame a hacer lo que yo quiera, hermano, es que yo quiero colgar la lona, hermano, yo quiero poner el púlpito, lo que sea, hermano, yo quiero servir. Es un don, es una habilidad, una capacidad que Dios le da a ese hermano o hermana para servir. Hay hermanos que en la iglesia se sienten cómodos limpiando. Esa es la habilidad, la capacidad que Dios le ha dado a esa persona y que lo pone al servicio de la iglesia, porque está limpiando, está trapeando, está barriendo, está limpiando las sillas y demás. El que enseña, hermano, es que pues yo a lo mejor soy maestro en una secundaria y pues creo que tengo las herramientas, la habilidad, la capacidad para enseñar a la escuelita dominical. Si Dios le dio la capacidad de enseñar a los niños, de enseñar a la congregación, de enseñar a los hermanos, se lo está poniendo al servicio es esa parte de multiplicar lo que Dios ya nos ha dado. El que exhorta, el hermano que, hermanos, tenemos que hacer esto, hermanos, no dejemos de orar, hermanos, leamos la palabra, hermanos, nos faltó hacer esto, hermanos, esto, hermano, oye, hermano, yo veo que a lo mejor estás así, ánimo, que Dios te bendiga, Dios es bueno, Dios es fuerte. Ese es el hermano que exhorta, y dice ahí, pues que exhorte. El que reparte, esta parte del hermano que reparte es como, lo miro yo un poco como el hermano que sabe administrar. ¿Saben qué, hermanos? Pues tenemos 2 panes, 2 peces y 5 panes. Pues repartamos así. Y en la medida en que pone su servicio de repartir, su servicio de administrar, su servicio de ordenar, en la medida en que lo pone al servicio de los demás, hermano, ¿sabe qué? Yo creo que las sillas las vamos a poner así, porque reparte, ordena, administra. Hermano, ¿sabe qué? Yo creo que mejor ahora el culto le vamos a quitar esto y vamos a hacer esto, pero siempre de parte de Dios. ¿Ven? El que preside con solicitud, el que preside, hermano, a lo mejor el que si no está, hermano, a lo mejor no se hace nada. A lo mejor ese es el que preside. Ese hermano que tiene que estar con solicitud en todo momento, porque es el que de cierta manera la congregación o Dios le dio una responsabilidad. Ese es el hermano que preside y el que hace misericordia con alegría. Ya ves, hermano, toda la gama de dones que Dios ha dado, toda la gama que Dios de dones, de bienes, de capacidades, de habilidades que Dios da a su iglesia, a sus hijos. Amén. Amén. Ahora, por favor, acompáñame. Aquí ya vimos una lista de 7 dones. Acompáñame a 1 Corintios, porque todavía no llego a la parte donde te digo que todo esto es administrado por el Espíritu Santo.
Si bien Dios lo da, el Espíritu Santo es quien reparte, dice Pablo, conforme a la misericordia, conforme a la gracia, conforme a la capacidad que cada uno tenga. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Me fui medio adelante, aquí está. Primera de Corintios 12, y ahí si lees en tu Biblia, tiene un título que dice dones espirituales. Y empieza Pablo diciendo, desde el versículo 1, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Cristianos, hijos de Dios, esto es algo que no se puede ignorar sobre los dones espirituales. Estos dones, estas capacidades, estas habilidades que Dios le da a cada uno para servir a su iglesia, no lo ignoren, no lo ignoren. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Empieza Pablo diciendo, hermanos, no quiero que ignoren sobre los dones, porque acuérdense que un tiempo ustedes iban con los ídolos. ¿Y qué tienen que ver los dones con que nosotros estábamos extraviados, perdidos? Y empieza Pablo y dice, al Espíritu Santo, y mete al Espíritu Santo, y dice, nadie que tenga el Espíritu Santo puede decirle, o puede maldecir, o puede decirle anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por medio del Espíritu. Es decir, que tú y yo que decimos Jesucristo es Rey, Jesucristo es el Señor, tenemos la certeza de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y de que podemos decir Jesucristo es Dios por medio del Espíritu Santo, porque ni eso viene de nosotros. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Y regresa Pablo. Primero dice, hermanos, no ignoren que hay dones, porque acuérdense que ustedes estaban extraviados y ahora tienen al Espíritu Santo, porque si no tuvieran al Espíritu Santo no podrían decir Jesucristo es Dios. Amén, amén. Y ahora dice Pablo, acuérdense, ahora les digo que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay muchas habilidades, muchas capacidades, pero el Espíritu es uno, es el mismo, y es el mismo el que lo da. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y quizás, si Dios nos lo permite, más adelante vamos a tener que analizar cuál es la diferencia entre un don, un ministerio y una operación. Pero ahorita enfoquémonos en los dones. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí está. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Y si tú lees ahí en tu Biblia, Espíritu viene con mayúscula. Ese Espíritu con mayúscula se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. A cada uno el Espíritu Santo le da una manifestación. Yo puedo decir que a lo mejor quizás el Espíritu Santo se manifiesta en mí cuando yo hablo, cuando yo canto, cuando yo pongo en servicio esa capacidad. Analiza tú que estás viendo este video y los que estamos aquí, en dónde, cómo el Espíritu Santo se manifiesta por medio de ti. Y aquí hay una respuesta, hermano, a una pregunta que quizás algunos, yo sí me la he hecho, de decir, ¿cómo puedo ver una manifestación del Espíritu Santo en mi vida? Porque ciertamente no lo veo. Yo quiero ver una manifestación del Espíritu Santo, y aquí está la respuesta. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu, o sea que el Espíritu se manifiesta para provecho, por medio de profecía, enseñanza,
palabra de sabiduría, servicio, exhortación, en repartir, en presidir y en hacer misericordia. Ahí se está manifestando el Espíritu Santo. Dice, para provecho, versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu. Ahí está una vez más el Espíritu Santo, por el Espíritu, palabra de sabiduría. Y aquí está Pablo dando otra lista de manifestaciones, de dones, por medio, y aquí es más específico, es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es uno. Palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro, fe, por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro, versículo 10, el hacer milagros, y a otro, profecía. Aquí vuelve a repetir la profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Y versículo 11 dice, pero todas estas cosas, todos estos dones, todas estas habilidades, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermano, ahí podemos ver la manifestación del Espíritu Santo. Si tú eres bueno, hermano, para cantar, ten la certeza de que el Espíritu Santo te lo repartió a ti. Y si te lo repartió a ti es porque el Espíritu Santo está en ti. Amén. Hermano, si tú tienes la habilidad eres muy bueno en tu trabajo para hacer lo que tú quieras, es una habilidad que Dios te dio a ti, que el Padre lo concedió, sí, denle esta habilidad, y el Espíritu Santo lo repartió a cada uno en particular, como Él quiere, dice, a cada uno como Él quiere. Y si tú tienes una habilidad, hermano, en lo que tú digas, yo soy bueno en esto, ten la certeza entonces de que si es a servicio de Dios y es para edificar a la iglesia, viene de parte de Dios y el Espíritu Santo lo repartió en ti. Y esa es la manifestación, dice Pablo, esa es la manifestación de que tenemos al Espíritu Santo. Muchas veces decimos, es que el Espíritu Santo, ¿dónde está? No lo veo. Si de repente te llegan esas dudas, hermano, de decir, Espíritu Santo, es que no te siento, no te veo, no te oigo, no te huelo, no te saboreo. Pero tienes una habilidad, hermano. A través de tu habilidad podemos ver que el Espíritu Santo está en tu vida. Y en la medida en que cada uno de nosotros pongamos al servicio de la iglesia lo que Dios nos ha dado, las capacidades, las habilidades. Y aquí, hermano, a grosso modo, es esta parte, quiero redondear un poco esta parte, donde el Padre da un acompañamiento a la iglesia, a sus hijos, una certeza, una esperanza, un regalo, un bien, un don, un talento, una habilidad, una capacidad a su iglesia. Y de esta manera, hermano, yo lo entiendo, que en ningún momento Dios ha dejado sola, huérfana o desamparada a su iglesia, porque le ha dado herramientas. Muchas veces, hermano, estamos en un problema y queremos escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y muchas de las veces, hermano, si no te ha pasado, estoy seguro que te pasará, Dios pareciera que no dice nada. Pareciera que no te da esa palabra que tú dices, es que yo quiero esta palabra que me diga si voy a izquierda o voy a derecha o voy derecho. Y muchas de las veces pasa el tiempo y a lo mejor leemos, pero no llega esa palabra que dices,
aquí está, sí Señor, voy a hacer esto. Eso pasa, hermano, porque Dios, de cierta manera, ya nos dio lo que necesitamos para salir avantes en esa situación. Es parte del crecimiento como hijos de Dios. Si tú lo quieres ver así, si me permites expresarlo de esta manera, es Dios soltando al niño chiquito en la bicicleta, ya sin rueditas, para que crezca, para que lo haga él solo. Es esta parte donde dice Dios, ya te di raciocinio, tienes la capacidad de decidir, tienes mi palabra adentro, tienes mi palabra en tu corazón, tú decide. Porque, hermano, muchas de las veces, créeme, que en nuestras decisiones del día al día, hermano, Dios te va a decir que sí a todo. Si tú le dices, Señor, hoy me voy por acá, o por acá, o por acá, o por acá, te va a decir donde tú quieras. Obviamente, sé que Dios nos guarda, sé que Dios nos cuida. Y si Él detecta que a lo mejor por este camino va a haber un problema, a lo mejor sí te hace sentir que es por otro camino. Pero, hermano, muchas de las veces preguntamos a Dios como si fuera un agorero, como si fuera un oráculo, y decir, ahora, Señor, ¿para dónde, no? Siendo que tenemos su Biblia, tenemos su palabra y tenemos la capacidad, y muchas de las veces nos falta eso, de creer que tenemos la capacidad. No somos independientes a Dios, eso sí, no, somos dependientes, dependemos de Dios para todo dependemos de Dios. Pero hay preguntas, hermano, como si un joven de 30 años le dijera a su mamá de 60, mamá, ¿cómo me pongo esto o me pongo lo otro? La mamá le va a decir, hijo, con lo que tú te quieras poner, está bien. Y es parte de esa madurez que como hijos de Dios tenemos que tomar, tenemos que tener. Siempre dependemos de Dios, pero hay situaciones, hermano, donde la solución ya la tenemos y muchas veces por poca fe no la ponemos en práctica. Pero me regreso al tema, hermano, de los dones. El Espíritu Santo ya nos capacitó, el Espíritu Santo nos está dando herramientas, nos está dando esas habilidades para ponerlas al servicio de los demás y para crecer, unos con otros. Solos, hermanos, no podemos crecer. Una iglesia de uno no crece, hermano. Una iglesia de uno, donde uno hace todo, no crece. Y Dios quiere, si bien quizás Dios no quiera iglesias de millones, porque vemos diferentes situaciones que ya pasan en ese tipo de iglesias, pero Dios quiere que la iglesia crezca, que la iglesia se fortalezca. Y no estoy hablando de números, estoy hablando de que los que estén ahí en tu iglesia, ahí donde estás tú congregándote, de que los que estén ahí se afirmen más en Dios, de que no dependan de quien está al frente, o no dependan de quien está cantando, de quien está tocando, que no dependan de que si el que está aquí preparó bien el tema o no lo preparó bien. Que cada uno de ustedes, porque todos al final somos ovejas, no dejamos de ser ovejas, hermano, y cada uno de nosotros necesita recibir de parte de Dios. Y dice la misma palabra, no tengan mayor esquema, mayor concepto de ustedes mismos, sino del que deben de tener. Todos, hermano, absolutamente todos somos ovejas, y el pastor es Jesucristo. Él es el buen pastor. No dependas de que si el que está aquí armó todo el esquema, todo el tema para pasártelo. Busca en tu Biblia, busca que todo lo que yo te dije existe en la Biblia y que esté sustentado y que esté bien formulado, hermano. Uno que está aquí trata de hacer el mejor esfuerzo porque es parte de pues si Dios me delegó esto, pues lo hago. Y es esta parte de, si tú tienes una habilidad, hermano, ponla al servicio de Dios. Sí. Ponla al servicio de Dios en tu casa. Hermano, hablábamos aquí de servir. Si tú tienes la habilidad de servir, sirve en tu casa. Sirve en tu congregación, sirve en tu sociedad, sirvamos. El servir en tu sociedad va desde ceder el asiento, desde ceder el paso, desde ser amables,
desde ayudar al que no tiene. Eso es servir, estás sirviendo. En tu congregación, a lo mejor ya estás en un área específica y estás sirviendo. En tu casa, si ves que tu mamá no puede con todo, no puede con el aseo, la cocina, los niños, la cena, los uniformes, ayuda, sirve. Sirvamos. Y es esta parte, hermano, donde quiero que el Espíritu Santo nos toque a cada uno de nosotros y nos diga: yo te di esto, te di esta habilidad, te di esta capacidad. Dios, por medio del Espíritu Santo, te dio este don. Ponlo al servicio de Dios. Amén, amén. Pongámoslo al servicio de Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Espero haberte dicho algo. Ubica ahorita en la oración, ubica esa capacidad, esa habilidad que Dios te ha dado, y pongámosla al servicio de Dios por medio de la iglesia, por medio de tu familia. Que Dios te bendiga, hermano. Oramos para cerrar. Amén, amén. Señor bendito, gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, no nos has dejado desamparados, no nos has dejado, Señor, desarmados, Señor. No nos has dejado, Señor, a la deriva, como se dice vulgarmente, Señor, a la guerra sin fusil. Tú nos has dado, Señor, capacidades, habilidades, dones, talentos, bienes, Señor. Porque a lo mejor a uno le has dado mucho dinero, Señor. Pues aún si él tiene la habilidad, Señor, de hacer mucho dinero, tiene que ponerla al servicio de Dios. Porque el dinero también es un tema delicado, Señor. El amor al dinero es el mal. Es el inicio de todos los males, Señor. Que cada uno de nosotros hoy, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, háblanos y dinos, si no es que no lo hemos visto, Señor, que hoy lo podamos identificar, y que si ya lo tenemos, Señor, ya tenemos identificada esa habilidad, ese don, podamos comenzar a ponerlo al servicio de Dios, a tu servicio, Señor, al servicio de nuestros hermanos en la congregación, al servicio de nuestra familia, Señor, en casa, Señor. Que podamos identificar, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros, mostrándonos, Señor, en dónde quieres que te sirvamos, en dónde quieres que prestemos nuestras manos, nuestros oídos, nuestros pies, porque muchas veces, Señor, incluso hasta con los hermanos, con la gente de la tercera edad, es prestar oído, Señor, es servir, es prestar oído para escuchar todo lo que ellos tienen que decir, Señor, y hacerles sentir que no están solos, Señor, y de esa manera también estamos sirviendo de manera práctica a Dios. Si tenemos la facilidad de palabra, de hablar de tu evangelio en el transporte, en el trabajo, Señor, que no ocultemos ese don, que no lo enterremos, porque llegará el día, Señor, en que regreses por cada uno de nosotros y nos pidas cuenta, Señor, y decirnos: Juan, Christopher, Rafael, Eduardo, Arturo, Emily, cada uno, Señor, por nombre, ¿qué hiciste con los dones, con los bienes que te di? Y que podamos decir, Señor, sí, los puse al servicio, Señor, y mira, ahora también aprendí a hacer esto, ahora también aprendí a hacer esto, Señor. Y que podamos escuchar, Señor, de tu voz, esa voz de trompeta, decir: buen siervo fiel, sobre poco te puse en una iglesia donde había 5, te puse en una iglesia donde había 2, sobre poquito te puse y fuiste fiel, ahora en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es nuestro anhelo, Padre. En Cristo Jesús, bendice a cada uno de los que estamos aquí y de los que están escuchando este video, Señor. Toca sus corazones, sé con ellos. Bendice los trabajos, bendícelos, Señor. Guárdalos en estas fechas de sombra, Señor, en estas fechas donde se exalta la oscuridad, Señor. Que podamos ser luz ahí en donde estamos, Señor, en cada una de nuestras casas. Que podamos ser luz y la sal de este mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor.
Amén. Amén. Gloria a ti, Padre. Padre.